En un laboratorio de la Policía de Colombia se entrena el comando antiexplosivos más singular del mundo. Hoy Elvira, Cami, Alfonso y Sisi ponen a prueba su agudo sentido del olfato. Corren por este laberinto en busca de un poderoso explosivo plástico. A pesar de su corta edad, reconocen con facilidad el olor de los principales explosivos usados en el mundo. La doctora Luisa Fernanda Gómez es la responsable científica de este proyecto. Ella y un grupo especial experto en desactivar explosivos han comprobado en sus laboratorios que las ratas poseen habilidades extraordinarias para detectar minas antipersona, incluso mucho más rápido que los perros entrenados para este oficio. La idea nace porque empezamos a tener bajas en perros que estaban detectando minas en campos abiertos, ya que la carga, los grupos al margen de la ley estaban colocando la carga distanciada distanciada del sistema de detonación. Entonces los perros se encargaban ellos mismos de activar las cargas. Entonces necesitábamos un sistema que fuera muy similar al perro, pero más liviano, y nos diera la posibilidad de diferenciar dónde estaba la carga y dónde estaba el sistema de detonación. Y pues ese elemento biológico es la rata. Los resultados del experimento son asombrosos. Las ratas son capaces de detectar explosivos enterrados hasta 30 centímetros bajo tierra. En pocos minutos pueden rastrear una superficie de 25 metros cuadrados. No se distraen, aprenden con facilidad, aceptan órdenes y nunca pierden de vista su objetivo. Tienen una vida útil de más de 3 años y casi es imposible que puedan activar una mina porque su peso no supera los 300 gramos. El entrenamiento toma apenas 45 días. Se entrena a la mamá y ella va a pasar algunas de las facilidades comportamentales a sus hijos. Los bebés empiezan a entrenarse desde que están en el vientre con estimulación temprana, estimulación intrauterina. Cuando nacen, los primeros 2-3 días se dejan a cargo de la mamá y a partir del tercer o cuarto día empezamos a manipularlos y a ponerlos en contacto con diferentes ambientes y con diferentes especies, gatos, perros, vacas, caballos, para que ellos aprendan a tolerar todos los agentes que van a encontrar en un ambiente real. En este laboratorio las ratas inician el riguroso entrenamiento. A medida que avanzan en el proceso de reconocer los diferentes tipos de explosivos, obtienen como recompensa diminutas pastillas de azúcar. El animal inicia en el círculo del laberinto, se le dan opciones al laberinto para que levante puertas, ella ingresa por este brazo, llega por el sensor, al pasar por el sensor cierra las puertas e inmediatamente le manda el premio. De esa forma la rata comienza a asociarse al explosivo. Después son llevadas a un campo de entrenamiento, en donde los roedores tienen la misión de detectar los explosivos enterrados en sitios diferentes a distinta profundidad. Es precisamente en estas condiciones donde los animales ponen a prueba las habilidades adquiridas en los laboratorios. Ella se queda encima del explosivo, encima de la carga, durante un tiempo prolongado hasta que nosotros llegamos a premiarla. Ese tiempo prolongado está entre los 30 segundos y los 2-3 minutos. Es tiempo suficiente para que el técnico que está con ella se dé cuenta que ahí está la carga y las premie. Y aunque parezca extraño, los gatos, enemigos naturales de las ratas, aquí en este proyecto, son los encargados de brindarles seguridad. Los felinos desde su nacimiento también han sido entrenados para proteger y garantizar la vida de los roedores. La única especie en campo abierto que no habíamos podido controlar y que se encuentra mucho en zonas rurales era el gato. Y necesitábamos que la rata le perdiera el miedo por completo a esa especie. Entonces nos tocó introducir gatos bebés y enseñarle a esos gatos a vivir en comunidad con las ratas. Colombia, Camboya y Afganistán son los 3 países del mundo en donde las minas antipersona han dejado un número mayor de víctimas durante los últimos 20 años. Según la UNICEF, se calcula que en Colombia
hay 100.000 minas antipersonas sembradas en una superficie equivalente al 15% del territorio nacional. Es decir, una superficie aproximada a los 130.395 kilómetros cuadrados, que es la totalidad del territorio de Inglaterra. Yo perdí un 60% del oído izquierdo, tuve 7 operaciones en la vista izquierda, tengo secuelas en el pie derecho, donde tengo una platina, y psicológicamente uno queda mal. Las ratas se han convertido en una verdadera esperanza para los equipos antiexplosivos que diariamente arriesgan su vida desactivando estas peligrosas trampas mortales, que dejan al año cerca de 5.800 víctimas, en su mayoría niños. Para los pequeños, estos asesinos silenciosos se han convertido en un habitante más de su cotidianidad, al extremo que todos tienen claro qué deben hacer al encontrarlas. No tocarla, ni tirarle piedras, ni nada. Y si uno puede, volverse por los mismos huellas de uno, o si no, pedir auxilio en voz alta. La investigación sorprendió a los asistentes a las cumbres internacionales de España y México sobre desminado humanitario. Los creadores de esta iniciativa aseguran que la idea es compartir los resultados de la investigación con las autoridades de otras nacionalidades que enfrentan el mismo drama. Es un proyecto que tiene una visión internacional. La idea es no solo que Colombia se vea beneficiada como país de procesos, sino que podamos multiplicar y podamos entregar esta información al resto del mundo para poder liberarnos de ese flagelo que significan las minas antipersona. Los primeros comandos de roedores antiexplosivos ya están listos para dejar los simulacros en el laboratorio. Ahora, los más ansiosos por verlos en acción son precisamente los niños que conviven diariamente con esta tragedia.